se cuestionaron mucho incluso en la prensa internacional porque fueron ataques en lugares donde no había apenas gente, etcétera, ¿no? Cuando Trump bombardeó Siria, me refiero. Yo creo que fue como un gesto, ¿no? Que por los ataques que hubo con químicos, y de los cuales, bueno, no se sabía, o sea, se rumoreaba que el autor había sido Assad, y yo creo que fue una respuesta, ¿no? Para de alguna manera hacer ver que Estados Unidos no es amigo de nadie en ese sentido, es decir, que si tiene que ajustar cuentas con Assad, lo va a ajustar, ¿no? Pero bueno, sí que no ha habido, sí que Trump ha asumido, ¿no? Yo creo que Oriente Medio va a tener más influencia rusa, por así decirlo, ha colaborado con Putin, es verdad que cada uno por su lado, ¿no? Pero ha colaborado con Putin en luchar contra el ISIS, cosa que no creo que hubiéramos visto con la anterior administración y no creo que viésemos con Biden. Y bueno, eso en cuanto, pero en relación con Oriente Medio yo creo que está enfocado en irse cuanto antes, ¿no? De hecho se ha ido de Afganistán, ha anunciado que se va de Irak, etcétera, ¿no? La política de Trump no es un aislacionismo claro, ¿no? Como podía ser Estados Unidos en su fundación y hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que era un país que no se metía en ese tipo de asuntos, comerciaba, pero no se metía en temas de conquistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que se puede decir que bueno, lo que ha quedado claro y patente es que no ha iniciado ninguna nueva guerra, ¿vale? Lo que ya dice bastante. En Estados Unidos no ha iniciado ninguna guerra nueva, ha habido sanciones a Irán, efectivamente. Yo creo que la retórica agresiva contra Irán se mantendrá, si gana Trump, se mantendrá. No creo que desemboque en una guerra, creo que puede haber momentos incluso de diálogo, porque bueno, también la personalidad de Trump es así, ¿no? Con Corea del Norte ha ocurrido, ¿no? Se ha reunido con Kim Jong-un, nadie lo había hecho nunca. En fin, entonces eso trastoca un poco. Yo creo que va a mantener, yo creo que la posición que quiere mantener es la posición de gendarme duro, ¿no? De alguna manera tipo duro, pero que realmente luego no llega a hacer una acción bélica, ¿no? Es como, me pongo duro para que tú sepas que tienes que ceder y negociar, pero no quiero atacarte. Yo creo que ese es el juego que le hace, ¿no? Y bueno, de alguna manera eso es lo que creo que continuaría. El tema de Israel sí que se ha visto, bueno, pues una clara agenda favorable a Israel, que en la época Obama no era tan clara, ¿no? Y bueno, y sí que ha habido, bueno, y en ese sentido ha habido cosas que pueden resultar problemáticas para Oriente Medio, como el hecho, por ejemplo, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, cosa que no han hecho la mayoría de países, lo ha hecho Estados Unidos y algunos más, ¿no? Y luego lo que hemos dicho de Emiratos Árabes, ¿no? Un acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes, histórico y tal. Yo creo que de alguna manera está tratando de que los que son adversarios de Irán en la región o tienen influencias diferentes, pero en cualquier caso contrarias a Irán, de alguna manera se den la mano y tal, aunque no sean aliados reales, ¿no? Que no sean excepcionales o circunstanciales, pero bueno, que en definitiva estén con Estados Unidos frente a la cuestión de Irán. Yo creo que eso se mantendría. Y bueno, creo que con Biden es difícil saber qué haría en el tema de Israel, porque rectificar es complicado. Hay que tener en cuenta que la comunidad judía es importante en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que sería menos proclive a hacer actos simbólicos como reconocer a Jerusalén como capital de Israel y tal. Yo creo que se mantendría más en una posición de statu quo, pero igualmente se mantendrían las relaciones con Arabia Saudí y con Israel, y creo que el hostigamiento hacia Irán o el enfrentamiento con Irán perduraría con el candidato demócrata, simplemente sería de otra manera, ¿no? Quizá lo veríamos un poco, bueno, quizá se sentaría a negociar en algún momento dado con un perfil menos agresivo que el de Trump, ¿no? Por ejemplo, una cosa que veríamos es que se acabaría, digamos, un poco la democracia de Twitter, entre comillas, disminuiría, ¿no? O sea, los telediarios no se van a abrir con tweets de Biden, eso no va a pasar. Es decir, saldrá una rueda de prensa que ha hablado con no sé qué, que ha dejado a no sé quién. Pero la gente, los periodistas pendientes de los tweets diarios del presidente de Estados Unidos, eso dejaría de estar, ¿no? Política internacional. Aparte vemos que en la administración de Obama se origina toda esta desestabilización de Medio Oriente con las primaveras árabes, sí. Y todo lo que pasa en Egipto, en Libia, en Siria, pues mermaron un poco la economía. Y en relaciones exteriores con la actual administración de Donald Trump, pues vemos el retiro de las tropas estadounidenses de Alemania para posicionarlos en puntos importantes como Polonia y en otros lares.
explica por la relación personal de Trump con Merkel. Y, o sea, básicamente, y sobre todo por la relación, bueno, digo personal, pero que deriva también, lógicamente, de la relación de superávit alemán respecto a Estados Unidos, ¿no? Lo que decía Trump de que les debían no sé cuántos coches, ¿no? Es una manera de hablar. El caso es que, claro, ahí se juntan esos dos elementos, el elemento personal, que no se debe llevar bien, y el elemento estrictamente comercial, ¿no? Yo creo que ahí lo que quiere hacer Trump al llevarse las tropas de Alemania y tal es dar a entender que él va a proteger a los países de alguna manera que le son más fidedignos y tal, y al mismo tiempo, ¿sabes? Decir a los aliados de la OTAN que sí que son aliados, pero que tienen que pagar más por su seguridad, etcétera, ¿no? También son los países, Polonia, etcétera, los que están más dispuestos a hacer una política partidaria o activa de militarización, es decir, están dispuestos a pagar más por temas armamentísticos en su PIB, ¿vale? Porque Polonia históricamente, por su confrontación con Rusia y por su posición estratégica, ¿no? En ese sentido, y el resto de países, digamos, de lo que fue la Unión Soviética, pues por la misma situación. Claro, también el posicionamiento que está teniendo en el sector Indo-Pacífico, con Japón, sí, con India y con Australia. Sí, eso es por la cuestión china, ¿no? Ajá. Y eso es por frenar las tentativas expansionistas de China. Lo que tienes que hacer es, hablando en plata, pues llevarte bien con los actores políticos que están cerca de China y que son reacios a ese posible expansionismo. Y bueno, de alguna manera, claro, eso implica estar más pendiente del Pacífico, ¿no? Con Japón, en realidad no ha habido ninguna sorpresa, ¿no? Japón y Estados Unidos han sido aliados y esto se ha incrementado, ¿no? De alguna manera. La única sorpresa, sí, digamos, en esa zona, pues es el tema de Corea del Norte, ¿no? El gesto de acercamiento con Kim Jong-un, que se ha quedado en un acto simbólico, pero un acto simbólico del que habló todo el planeta, ¿no? Y cierto tiempo. Y que de alguna manera no hemos visto nuevas tentaciones de Corea del Norte de lanzar algún misil y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue una acción disuasoria, sin más, pero que dio que hablar. Pero más allá de eso, yo no veo mucho cambio en la política asiática. Lo que veo es un cambio de rumbo en cuanto a la política exterior, de que el foco ya no está en Oriente Medio, sino está en Asia-Pacífico. Eso sí. Pero lo que se ha hecho es intensificar las relaciones que había en Asia-Pacífico y llevarse tropas allí, ¿vale? Por lo demás, no ha habido un cambio de retóricas o de actores, ¿no? O sea, las relaciones ha tratado de mejorarlas en aquellos países, entiendo, que son más adversos a China. ¿Qué estados definirán la elección en Estados Unidos? Pues a ver, un estado clave va a ser Florida, ya lo fue en las anteriores. Wisconsin también es un estado indeciso, Ohio, en fin, yo creo que eso no cambia, ¿no? Es exactamente igual que en 2016. Son aquellos estados que normalmente, o sea, los mismos estados que siempre son indecisos van a seguir siéndolo, y aquellos que de alguna manera sí, acaban inclinando su balanza a uno u a otro, va a ser más o menos igual. Es decir, yo creo que no va a haber muchas sorpresas en ese panorama. Lo único que la duda es si Trump va a poder ganar en estados donde ganó, que eran tradicionalmente demócratas, estados del interior del país y tal, o si por el contrario va a perder. Eso no queda muy claro. Pero bueno, yo creo que ahí el tema de los disturbios y demás va a jugar un papel importante, ¿no? ¿Cuáles son las políticas exteriores que propone Trump y Biden respecto a Hispanoamérica o Iberoamérica? Bueno, pues yo creo que respecto a Hispanoamérica no hay demasiada diferencia. Espera un minutito. Sí. Bueno, que está diciendo que respecto a la política exterior, en concreto con Hispanoamérica, yo creo que, bueno, tampoco va a haber mucha diferencia, más allá de bueno, a ver, en un tema sí, va a haber diferencia en el tema migratorio, en eso sí, seguramente. Es decir, los demócratas de alguna manera entiendo que van a ser más favorables a la llegada de inmigrantes hispanoamericanos a Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema de quizá los requisitos legales
volverán a ser un poco más flexibles que antes de Trump, etcétera, ¿no? Pero igualmente, vamos a ver, tampoco pueden permitirse que entre por la frontera mucha gente de manera ilegal y tal, eso, o sea, tampoco puede permitírselo como mandatario, ¿no? Entonces, yo creo que luego, en cuanto a la visión que tiene Estados Unidos, de, digamos, considerar Hispanoamérica su patio trasero, eso creo que es algo que mantienen ambos, ¿no? De alguna manera. Y entonces, bueno, pero no ellos solos como mandatarios, sino que en general la política americana pues lo percibe así. Entonces yo creo que eso continuaría, y veríamos, lo que sí que veríamos es quizá alguna apuesta por algún tratado de libre comercio, por ejemplo el nuevo tratado con México o tal, igual cambia, ¿no? Igual cambia, se modifica sustancialmente en algunos aspectos para ser más parecido al NAFTA. No lo sé. También te digo que son cuestiones muy complicadas, porque una vez que has deshecho un tratado y has hecho otro, volver a poner el anterior tiene también un coste político, sobre todo si es perjudicial para tus votantes, ¿no? Entonces, no sé, igual lo dejan como están, y simplemente priorizan otras cuestiones, como te digo, no más relacionadas con la inmigración legal y tal. Pero yo creo que la principal diferencia sería esa. ¿Cuál serían sus propuestas de relaciones exteriores con Europa entre Biden y Trump, dado mencionado por la Unión Europea y todas estas cuestiones económicas, las nuevas tendencias, ya sea de izquierda fundamentalista o de derecha nacionalista, que se están dando en aquellos lares? Como duda, bueno, Víctor Orbán, Sebastián Kurz y otros. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que Biden va a apostar, y Biden, si gana, va a apostar claramente por retornar a unas relaciones, digamos, de normalidad con la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la batalla arancelaria con diferentes productos y tal. Entiendo que todo eso desaparecería del mapa, sería como abrir un nuevo capítulo, y sí que daría más reconocimiento él, como presidente de Estados Unidos, a la Comisión Europea, instituciones supranacionales como la Unión Europea, ¿no? En detrimento precisamente de esos actores políticos que son, bueno, que vendría a ser la derecha alternativa, los partidos conservadores y defensores de la nación, etcétera, que están emergiendo en toda Europa, ¿no? El nacionalpopulismo, ¿no? Que también se llama, ¿no? Bueno, pues creo que todos esos actores de alguna manera le servirían a Biden como ejemplos de lo que no hay que hacer, ¿no? Como que Estados Unidos es una nación que rechaza el presunto racismo, que rechaza, en fin, todo lo malo, ¿no? que crean que representan estas formaciones políticas, ¿no? Les serviría como chivo expiatorio, dicho de otra manera. Y entonces, claro, estaría claramente alineado, ¿no? Con el eje Merkel-Macron, ¿no? Mientras que Trump, pues bueno, el propio Trump apostó por el Brexit, ¿no? Cuando no era todavía presidente de Estados Unidos, defendió el Brexit. Y bueno, pues Trump seguiría con la línea de apoyar a los países de Visegrado, ¿no? Que son los que he mencionado antes, Polonia, etcétera. Un poco con esa línea, y con la línea de que, bueno, pues que sí, que sus socios europeos van a seguir siendo sus socios, pero que tienen que aportar a la OTAN y aportar a una serie de instituciones. Y ya está, es decir, yo creo que se mantendría más o menos esa política, que no es favorable a la Unión Europea y que de hecho es crítica, ¿no? Por la Unión Europea, en el sentido de organización burocrática, mercantilista, etcétera, alejada de los ciudadanos, ¿no? Claro, por esta cuestión de la Unión Europea, que ha afectado la soberanía económica nacional de cada país, y aparte ha destruido las empresas paraestatales y todo esto que desde los 70s y ha afectado una economía nacional, ¿no? Ya sea en España o en otros lados. Claro, es que, a ver, el tema es que la política, es que la Unión Europea tiene un claro enfoque en política económica, territorial, etcétera, muy marcado, ¿no? Igual que ideológicamente, sus propuestas son la perspectiva de género, la ideología de género y todo lo que tiene que ver al final, con el posmaterialismo. Y digo esto porque hay directivas de la propia Unión Europea que quieren obligar, por ejemplo, a Polonia o a otros países a ceñirse a su agenda ideológica a cambio de ayudas. Eso técnicamente es un soborno y una vulneración clara, a mi entender, de la soberanía nacional. Porque entiendo que una cosa es que tú pertenezcas a la Unión Europea y tengas que pagar una serie de cuotas, o sea, tienes que pagar una parte de tus impuestos para estar allí, y que compartas una legislación en algunos términos y tal, y otra cosa es que se metan en cómo piensas, ¿sabes?
como país y qué opiniones tienes de determinadas cuestiones morales, ¿no? Yo creo que eso es un atropello, a mi entender. Entonces, claro, igual que ocurre eso, el hecho de cómo se confeccionó el mercado único, cómo se confeccionó después el euro, ha tenido repercusiones económicas en el sentido que has mencionado, ¿no? De que las naciones, bueno, ya no tienen soberanía para hacer determinadas cosas, ¿no? Algunas empresas públicas, pero bueno, que no hay que irse muy lejos. En España teníamos el INI, el Instituto Nacional de Industria, ¿no? Que fue no solo durante el franquismo, que es cuando emerge, sino posteriormente, casi hasta los años 80, era una entidad que servía para favorecer y potenciar la industria nacional, no necesariamente pública. Había empresas privadas, había empresas mixtas y había empresas públicas, pero sería para potenciar ese tipo de industrias que en definitiva el país necesitaba y tal, ¿no? Y claro, todas esas industrias con la reconversión industrial que se exige en 1986 y que el gobierno de Felipe González acepta, pues bueno, caen en saco roto, ¿no? Y claro, España se convierte en ese sentido en un país más centrado en los servicios únicamente, y eso, claro, tiene consecuencias ahora en medio de una pandemia cuando los turistas no pueden venir y incluso otros países de Europa priorizan que no vengas, ¿no? El daño es evidente y creas una relación de dependencia, ¿no? Pero no es un mal solo de España, es un mal endémico que comparten otros países europeos que igual no han apostado por el turismo, han apostado por otro sector, pero que en definitiva no tienen capacidad para ejercer con soberanía nacional determinadas decisiones de índole económica, ¿no? Entiendo que es un coste por estar en la Unión Europea, pero bueno, que también podría diseñarse la Unión Europea, podría haber cambios en ella en otra dirección. Es a lo que apuntan algunos de estos actores que hemos mencionado antes, ¿no? La nueva derecha, digamos, nacional populista. Yo creo que hay partidos que apuestan directamente por romper la Unión Europea, pero la mayoría de ellos parece que se quedan más en una posición de transformarla, ¿no? Claro, esto cambiaría totalmente con Trump en el poder, la dirección de economía en Europa. Bueno, yo creo que eso depende realmente, yo creo que no, yo creo que eso va a depender y no va a cambiar porque no ha cambiado ya, es decir, cuando Trump ha gobernado, la Unión Europea ha seguido haciendo las mismas cosas en ese sentido, ¿no? Lo que ocurre es que la victoria de Trump da aliento a las políticas alternativas para transformar esa Unión Europea, eso sí, es decir, si Trump fracasa, yo creo que, o sea, si fracasa me refiero si no es reelecto, pierde la reelección, creo que va a haber en algunas formaciones nacionalpopulistas en Europa y tal, los partidos, la nueva derecha que está emergiendo, ¿no? Va a haber una cierta sensación de desencanto, de desánimo, pero no porque Biden, o sea, no solo porque Biden les vaya a poner de chivo expiatorio o vaya, digamos, a machete contra lo que ellos representan, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de que, bueno, de alguna manera Trump estaba representando eso a nivel global. Entonces, claro, es como quedarte sin un referente, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera sí que creo que la victoria de Trump les daría aliento a esas transformaciones. Por ejemplo, pienso en Italia, ¿no? Que es el país más claro de esto. En Italia hay un gobierno, ¿no? que era el de Salvini con el Movimiento 5 Estrellas, que bueno, trató de renegociar parte de su deuda con Europa. La cuestión migratoria estableció claramente que había que apostar por controlar las fronteras, etcétera, etcétera, y bueno, dio muchos quebraderos de cabeza a la Comisión Europea, ¿no? Luego, como Salvini salió del gobierno, bueno, pues el Movimiento 5 Estrellas cambió de aliado y ahora está aliado con la izquierda, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las encuestas apuntan a una victoria nacional populista en Italia, ¿no? Que estaría probablemente protagonizada por Salvini, pero también con Fratelli d'Italia, que de alguna manera es más duro que Salvini, ¿no? Moralmente es más conservador y es más nacionalista en su política económica, ¿no? Parece ser. Y el otro, y luego lo que pasa es que igual tendría que pactar pues con Forza Italia, ¿no? Con Berlusconi, pero bueno, estaría en una posición Berlusconi de menor poder, ¿no? Entonces, en definitiva ese escenario que te digo de Italia, pues, a ver, evidentemente si Trump pierde también se puede dar igualmente, ¿no? Pero yo creo que la victoria de Trump da alas a ese tipo de movimientos, es como que los legitima, ¿no? El hecho de que en Estados Unidos gobierne tu candidato, pues te legitima, ¿no? Yo creo que eso sí ocurriría. ¿Cómo actualmente marcan las encuestas en Estados Unidos
los números en favor de Trump o de Joe Biden? Pues mira, mayoritariamente las encuestas, no por unanimidad, pero mayoritariamente están a favor de Biden, ¿no? Uh-huh. Hay una encuesta que está diciendo que puede ganar Trump y que curiosamente, te la voy a buscar en un momento, claro, que curiosamente es la misma que dijo, una de las pocas que dijo que iba a ganar, ¿no? La vez pasada. Entonces te la voy a buscar en un momentito, porque me acuerdo. Lo compartí en el Twitter, pero es que fue hace días, entonces... Es importante mencionar la cuestión de la tendencia, porque a veces las encuestas no reflejan lo que pasa, lo que acontece en el día de las elecciones. Como hace 4 años mencionaban que Hillary Clinton iba a ganar en las encuestas y fue totalmente adverso el resultado. Sí, totalmente. Las encuestas con Hillary no acertaron, ¿vale? Sí que se acercaron a algunas encuestas por estado, que es importante. Uh-huh. Pero no me acuerdo ahora mismo cuál es, ¿vale? No la encuentro, pero en definitiva, Rasmussen, me parece que es Rasmussen. Uh-huh. Espera. Sí, Rasmussen es una de las encuestas que dice que Trump está subiendo, ¿no? Uh-huh. Además es una encuesta de hace una semana y tal, y algunos le dan que empata con Biden, ¿no? Uh-huh. Entonces la tendencia, definitiva la tendencia es que Trump está subiendo. Uh-huh. Ahora, en las últimas semanas, ¿vale? Pero hasta hace nada estaba de capa caída, es decir, lo único que es lo que te digo, vamos a ver, porque aquí hay otros elementos en juego que sobrepasan el tema de encuestas y que incluso sobrepasan el tema electoral en sí, ¿no? Está la cuestión del voto por correo. Trump ha deslegitimado mucho el voto por correo, uh-huh, porque intuye que puede haber posibles fraudes en estados demócratas. Y hay muchos periodistas de Fox y en fin de canales pro-Trump, ¿no? De alguna manera, que van en la misma línea, ¿no? De que podría llegar a haber un fraude electoral. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué apunto a esto? Porque, claro, evidentemente, si entra ese factor en juego, ya no podemos averiguar qué va a pasar, con independencia de la tendencia, ¿no? Podría haber un resultado muy, muy extraño. Y yo lo que creo es que está por ver que ese resultado se acepte. Me explico. Yo creo que la sociedad americana ahora mismo está muy polarizada, ¿no? Como te he explicado, ¿no? Vemos revueltas en todas partes y tal. Yo creo que con independencia de que gane Trump o de que gane Biden, va a haber una parte del país que no va a aceptar el resultado electoral. No sé en qué se va a traducir. Igual es un malestar general y salen varias manifestaciones y ya está. Pero puede haber algún proceso judicial de por medio, no sé exactamente en qué se puede traducir. O un incremento de las revueltas, por ejemplo, ¿no? Seguro. Si gana Trump, seguro. Uh-huh. Entonces, pueden ocurrir este tipo de elementos que no estamos teniendo en cuenta. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé exactamente cómo se podría lidiar con ello. Pero yo creo que hay una parte, lo que te digo, de Estados Unidos que no va a aceptar el resultado, y desde luego si hay rumores de fraude electoral, eso incrementa esa deslegitimación. ¿Cuál sería la conclusión sobre el tema? Bueno, la conclusión, mi conclusión, porque es un tema del que no he hablado mucho antes, es que, vamos a ver, el elemento de los disturbios, de alguna manera, es un arma de doble filo, pero creo que va a beneficiar a Donald Trump, ¿no? Y que si nos sorprende finalmente y gana la reelección, ese elemento va a tener mucho que ver. Pero es que ese elemento tiene que ver con la estrategia demócrata también, ¿no? Eso sí lo he mencionado. Es decir, los demócratas han hecho una estrategia de acoso y derribo contra Donald Trump, apoyados pues por el Deep State, uh-huh, por George Soros, por gente extremadamente poderosa, ¿no? Por las élites globales, las élites globalistas, y han hecho una estrategia de acoso y derribo, ¿no? Y el último punto de esa estrategia de acoso y derribo pues ya es la insurrección callejera, ¿no? O sea, es como que cuando ya ves eso ya dices, hay desesperación, ¿no? Por lo que ocurra, porque ya no hay intentos institucionales de derribar al presidente o crítica en la prensa, o que sí que sigue habiendo, ¿no? Pero que no es el foco, ¿no? El foco son protestas callejeras por acontecimientos que ocurren, que podrían haber ocurrido con cualquier otro presidente, ¿no? Que con Obama no había abuso policial, pues claro, evidentemente sí, ¿no? Pero no se utilizaba como una moneda para derribar al presidente.
Entonces, claro, yo lo que creo es que el elemento de los disturbios y civiles va a tener mucho peso y que puede tener incluso más peso que la pandemia. ¿Por qué? Porque al final la pandemia ha ocurrido en todo el mundo, se ha extendido en todo el planeta, ¿no? Y porque además Trump tiene una retórica dura con China, que es el origen de la pandemia, y yo creo que eso el votante también lo sabrá ver. Entonces, yo creo que sobre todo el mayor peso va a ser en relación con el tema de los disturbios y tal, porque mucho votante demócrata de toda la vida o que vive en estados demócratas puede decir voy a votar a Trump por una cuestión de seguridad simplemente, porque no quiero que me quemen mi tienda. Entonces, están literalmente los demócratas ahí jugando con fuego. Entonces, yo creo que ahí, claro, podríamos decir que se le está haciendo la campaña a Trump, se la está haciendo más fácil, pero es que tampoco creo que sea eso. Yo creo que va a depender mucho, o sea, Trump lo ha gestionado bien porque en los estados republicanos no hay tantas revueltas y tal, pero claro, también es una apuesta complicada, ¿no? Porque al mismo tiempo muchos votantes podrían pensar, bueno, ya, pero Trump no está haciendo lo suficiente para pararlo, ¿no? Está dejando que los estados, los gobernadores demócratas hagan lo que consideren. Y eso también es una posición de debilidad. Entonces es un elemento a tener en cuenta. Lo que pasa es que es muy complicado. Yo creo que hay un factor que juega a favor de Trump, es que sus votantes están con él al 100%. Es decir, no creo que haya perdido votantes... sí, no creo que haya perdido votantes, ¿no? En el sentido de fidelidad, no creo. Entonces eso, lo que ocurre es que hay más votantes demócratas que republicanos, es un hecho, ¿no? Si todos los demócratas van a votar, a ver, habría estados que seguirían siendo republicanos, pero si tú haces una elección en vez de por estados a nivel nacional y votan todos, ganan los demócratas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, los demócratas yo creo que también están más movilizados, mucho más que la otra vez. Porque la otra vez muchos se quedaron en casa porque Hillary no entusiasmaba, Biden entusiasma menos que Hillary incluso, pero hay un problema, que realmente quieren echar a Trump a toda costa, ¿no? Entonces, es decir, antes Trump no era una realidad, no era el presidente, y pensaban que iba a ganar Hillary y se quedaron en casa porque todas las encuestas decían que Hillary iba a ganar. Pero es que ahora ha cambiado eso, ahora Trump ganó, y entonces eso activa a los demócratas para echarle, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bastante polarizada la cuestión, pero que va a ser muy importante ver cómo influye el tema de los disturbios y el tema de la economía, etcétera, ¿no? La economía es un elemento importante a favor de Trump, pero ten en cuenta porque es a favor de Trump porque se está recuperando. Pero si mañana por la pandemia hay, o que de aquí a noviembre quedan 2 meses, ¿no? Si pasan cosas, si la economía baja en esa dirección, pues podría también perder las elecciones, habría que ver. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación nuevamente a Cosmonautas Filosóficos y por tu gran disertación sobre las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias y espero que nos veamos antes, ¿no? Ha habido mucho tiempo en que no nos hemos visto. Nada, mañana ya pues me etiquetas en las redes y demás y vamos hablando. Un placer estar aquí como siempre.